Mi abuela me decía que uno no era de donde nacía, sino donde están enterrados sus antepasados. Esta frase ha marcado mis pasos a lo largo de mi vida. Hoy en día, los restos de mi abuela reposan en Chiteo, nuestro cementerio familiar, ubicado en el Cabo de la Vela, en el municipio de Uribia. Ahí también están sepultados los restos de mi bisabuela Remedios Barliza. En 1538 se fundó la primera población oficial de la corona española en La Guajira, llamada en ese entonces Nuestra Señora Santa María de los Remedios del Cabo de la Vela, un pequeño caserío que muchos años después se convirtió en uno de los sitios turísticos más importantes en La Guajira, pero también el centro de interés de megaproyectos eólicos que vinieron a llevarse nuestro viento y convertirlo en una fuente de energía inalcanzable para nosotros. El Cabo de la Vela tiene una historia que el viento no ha podido borrar. Historias de contrabandistas, mercaderes, que llegaban a estas playas en busca de perlas, de hombres y mujeres luchadoras que no se dejaron conquistar. Narraciones que pasan de generación en generación, y de esas historias que el viento no borra, esta es la que les quiero contar, donde la memoria permanece intacta y los recuerdos se vuelven historias que alimentan el alma y los propósitos. Remedios Barliza fue mi bisabuela. De ella tengo pocos recuerdos, pero a lo largo de mi vida he escuchado mucho sobre ella, la matrona del Cabo de la Vela, una mujer valiente que sacó adelante a sus hijos, en su mayoría mujeres. Una de ellas es mi abuela Clara Gómez Barliza. De ella sí que tengo muchos recuerdos, en especial de sus gustos. Uno de ellos era escucharme cantar hasta el himno nacional y contarle historias, cuentos inventados. Eso sí que la entretenía mucho, hasta el final, cuando la despedí en una cama de hospital en sus últimas horas de vida. Mi abuela tuvo 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres, todos ellos con un temple y una determinación ante cualquier situación de la vida. Y esta historia que les cuento es sobre esas 2 mujeres, Remedios y María del Socorro, mis madres. Estas 2 mujeres guayú pertenecientes a Leí Rucuy y Puana sí que tienen historias que contar. Ellas 2, mujeres comunes y corrientes como se describen a sí mismas, de niñas tuvieron un sueño y ese sueño las impulsó hacia un propósito. ¿Cómo fue la infancia de María del Socorro Fajardo? ¿Qué recuerdas? Una infancia normal. Una infancia normal, no como la de ahora, toda tranquila. Nosotros siempre al lado de mi papá, de mi mamá, todo el tiempo ahí. Jugábamos a las muñecas, jugábamos a los boliches, jugábamos y que hacíamos un caracol y que a la vuelta de Colombia con boliche y nos dábamos duro con los balines. Nos criamos en Irraipa y la mandaban al Cabo con mi abuela. Y Remedios se la pasaba por toda esa sabana arriba de los burros, haciendo carrera de burro y llegaba negra y con los raspones blancos por aquí y hacíamos suma en las piernas de él. Y le decíamos la raspazón y la quemazón. ¿Cómo te describirías, Socorro Fajardo? ¿Quién es Socorro Fajardo? ¿Cómo te describes? Una persona común y corriente. Común y corriente con sus altos y bajos, con sus rabietas, con su genio, con el azúcar. Enferma, pero no se me nota mi enfermedad porque yo he aprendido a convivir con mi enfermedad y me cuido, digo yo. Y feliz.
Curry, como cariñosamente la llamamos, en ella veo esa mujer fuerte, sabia, emprendedora, gentil y leal, valiente y el soporte de mi familia, tal como lo era mi abuela Clara. Y gracias a esa fuerza logró ser la primera mujer guayú electa por votación popular en el municipio de Uribia, con una importante votación y un reconocimiento local por su labor de servir a la comunidad. Esos desafíos que tú te encontraste para ser la primera mujer guayú en ser candidata a la alcaldía, ¿cuáles fueron los mayores retos que encontraste? Ahí encontré de todo. Yo primeramente encontré un municipio pobre, la necesidad del agua, que lo primero que uno le promete a la gente es el agua. Pero cuando uno está allá arriba ya uno ve que no puede. ¿Cómo hace para cumplir? ¿Cómo hace para cumplir? Porque no hay la plata, no hay esto. Bueno, a mí me mandaron para Arizona, el estado de Arizona. Ahí tuvimos un mes, y entre esos alcaldes estuve yo. Ahí pues para enseñarle a uno lo bonito que ellos tienen, lo caro que tienen y lo que ellos podían hacer como desierto. Pero mucha la diferencia. Hay más plata que aquí. ¿Qué va a hacer uno aquí? Allá nos enseñaron esas lagunonas como este mar así. Esas lagunonas del agua tratada de los inodoros y de esas cosas. ¿Cómo lo hacía uno? ¿De dónde? ¿Con qué plata? Y el gobierno central nada que apoyaba. Nada. Cada palabra de ella me evoca esos años, aunque siendo niña viví esos momentos en que ella se formaba como líder, y al igual que su hermana Remedios en caminos distintos, se convirtieron en Hieyu Anamia Mahana, mujeres que atraen bien. Si hablamos de historia, de legado, de luchas, necesariamente debo hablar de Remedios Fajardo Gómez, mi madre. En ella nació una necesidad por defender no solo el territorio, sino su identidad como guayú, de conservar nuestras tradiciones, nuestros saberes propios, educando a los niños y niñas guayú en un contexto propio, pero con la suficiente fortaleza para saber manejar ambos conocimientos, el propio y lo arijuna. Nos criaron y nos formaron en la cultura guayú. Nos enseñaron inicialmente a acompañar a los mayores a sus oficios tradicionales. Íbamos al jagüey a buscar el agua. Como éramos tan pequeños, mi mamá nos mandó a fabricar unas múcuras muy pequeñas que nosotros cargábamos en una mochila, nos la colocaban, las tiras llegaban aquí a la cabeza y llevábamos en la espalda las múcuras. Esas mucuritas íbamos al jagüey, las llenábamos y nos íbamos a la ranchería, que era muy cercana al jagüey, a llevar. En el jagüey, con las primas y con las personas mayores más grandecitas que nosotros, nos enseñaban a hacer guayunquerra. En ella siempre he visto a una mujer con carácter fuerte pero noble, que no sabe decir que no. Sus mejores años para mí fueron aquellos que le dieron la fuerza para hacer lo que hoy es. Cada vez que la escucho salen nuevas anécdotas y eso me encanta, saber de mi madre, quién es ella y lo valioso que es su ser. Comíamos shimuna, la shimuna crecía silvestre. ¿Cuáles fueron tus mayores retos, los retos que encontraste en el camino para poder desarrollar la educación propia y que se reconociera la educación como un fundamento pilar para las comunidades, para nuestros niños indígenas? El reto de haber salido de mi comunidad directo a ir a una escuela regida por la Iglesia Católica, en donde nosotros llevábamos una serie de procesos ya formados dentro de una tradición cultural, cosmogónica, lingüística,
y llegar a un espacio escolar en donde se cerraron todo, nos quitaron todo. Y ese impacto fue precisamente lo que a nosotros nos hizo reflexionar, nos hizo pensar y volver al origen. Y decir, si nos lo quitaron, ahora vamos a utilizar lo que aprendimos para volver a nuestro origen, para ir allá a rescatar nuestros valores y seguir siendo guayú. Estas dos mujeres ipuanas han recibido duros golpes, grandes retos, han llorado y despedido a personas amadas, han resuelto conflictos en el territorio y han defendido a nuestra familia con el temple y la firmeza que aprendieron de mi abuela Clara. ¿Y cómo la ves a ella ahora como docente, como maestra, metida en su tema de la educación propia? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué piensas de eso? Número uno. Esa ha sido su vida todo el tiempo. Eso es lo que le ha impulsado a ella, eso es lo que le gusta. ¿Y quién le dice a Remedios que no? ¿Cuántas veces no le dice Remedios, retírate? Retírate, vive de tu pensión, vente para el cabo, No. No sé cuándo se va a retirar, cuando ya será viejita y encorvadita. Pero no, bien, Remedios ha sido una mujer inteligente, ha sabido llevar las cosas, unas se les han escapado de las manos, pero ahí está. Escogimos profesiones distintas, en donde mi hermana se inclinó más por la administración, es decir, le gustaba mucho el trabajo político, ha sido siempre una mujer muy fuerte, una mujer que de mucho carácter, en donde ella se ha ganado los espacios que ha tenido precisamente por el manejo y el relacionamiento que ella tuvo con personalidades del municipio de Uribia y su entrega al ejercicio de un trabajo comunitario también la llevaron a ser alcaldesa. Ella en el transcurrir de su vida le fue muy bien y tuvo mucho liderazgo en el aspecto político, pero ya llegó el tiempo en que ella dijo, bueno, volvamos a nuestro territorio. Nuestra madre nos indujo a que volviéramos a tener asentamiento permanente en nuestro territorio en el Cabo de la Vela. Nosotros no debemos abandonar nuestras tierras, no debemos olvidarnos de donde somos, nos decía mamá. El legado de Clara Gómez de amar nuestro territorio ancestral vive en ellas. Recordar a los que ya no están con nosotros, reconocer mi historia, el camino que me falta por recorrer y el legado que le estoy dejando a mi hijo Annamay, a mis sobrinos, el legado que junto a mi hermana Jarrena y a mis otros hermanos vamos a ir marcando como esa gota constante que cae sobre la piedra abriendo su propio camino. Solo el amor por nuestro territorio, el recorrer la memoria de nuestros mayores, recordar nuestra historia familiar, nos inspira a diseñar una visión propia con el único propósito de continuar este camino donde el conocimiento, la guía y sobre todo el soporte cultural, social y organizativo de nuestras comunidades son los cimientos de nuestra identidad indígena. Si mi abuela estuviera viva, ¿qué piensas tú que habría hecho o que te diría a ti en este momento con todo lo que has hecho en tu vida? Bueno, me diera una felicitación por un lado. Por otro lado me jalaría las orejas. ¿Por qué? Porque ella decía que yo era muy de mala ley. Pero no, mi mamá estuvo siempre contenta con las cosas que hacía Remedio, con lo que hacían sus hijos, Tino, Cunino. Ella siempre vivía feliz de sus hijos, echando el chiste de los hijos, lo que hacían ellos pequeños y esto, y se reía. Pero no, mi mamá estuviera feliz, ojalá la hubiéramos tenido todavía. Que sean unidos con su familia, que cuiden sus hijos, que cuiden toda su familia. Y si son guayú, que cuiden sus territorios, que no los entreguen, que no los den, que no los vendan. Que uno es feliz, en cualquier parte uno es feliz, pero que sea de uno. Que sea de uno. Uno es feliz. Así sea tirado en el suelo, pero somos felices. Entonces, que tengan siempre su familia unida.
No, y que puede uno estar pasando trabajo, pero es con, Sí, su con su familia y en su familia. territorio y con su gente y es con su... Así es. Yo el consejo que le daría a mis nietos, Adnamay, Clara Mariana, Guaramay, es que ellos continúen la tradición cultural de la familia, la tradición cultural y lingüística del pueblo guayú. Ellos deben crecer como guayú, orgullosos de su raza, orgullosos de su familia, orgullosos de sus mayores y por supuesto orgullosos de su abuela, que les ha venido transmitiendo sus saberes, sus conocimientos, aunque ellos todavía están muy pequeñitos, pero ellos algún recuerdo les quedará y ellos verán las acciones, las actitudes y escucharán las voces. Qué importante es tener y contar con el consejo y la opinión de las mujeres dentro de la familia. Las mujeres son las que paran un conflicto. Las mujeres son las que comprometen en ese caso. Aconsejan a los hombres, los llaman, les dicen esto es lo que hay que hacer y son las hacedoras de la paz, así como ellas también son las hacedoras de la vida. Ese es el papel fundamental que tenemos las mujeres guayú. ante mainte tanainte kayetawa kanne skamainte ne sieta mai solo to mai ra solo to ne pres kan yanamani e chinkrepta e ayeta pana mot samai to tsanai gone kuenta mai ne kuenta solo yeto ne kore ya santana ne tata ka sao yara tarachi samai tayane skato ne tarin chia mai ro tarin chia mai ra ke ka che mai ne kariu kai sikai to ne tara dai to ne la ne ne naria mai siata mai ne tamai tarati ne ni tarati ya puchwari ya ka ne mai ro sante mai ro tarati